Capítulo 10. Baldor entró en la cámara de armería. Una docena de siervos asistentes lo esperaban, cada uno sosteniendo una pieza de su armadura. Algunas se apoyaban en 2 o más pares de manos debido al peso de los segmentos individuales de auramita, todos brillando con un lustre vidrioso y casi deslumbrante. En los primeros días de la larga campaña, ni siquiera la Legio Custodes había usado este oro. Se habían conformado con lo que el naciente estado que protegían podía proveer, y sus armas y armaduras eran casi tan rudimentarias como las de sus enemigos. Lentamente, el artificio había evolucionado. Artesanos y técnicos fueron traídos al círculo del Sigilita y sometidos a un servicio más arduo del que jamás habían conocido. Se recuperaron habilidades olvidadas, se idearon nuevas técnicas. Los compuestos cerámicos usados en las placas protectoras fueron el mayor avance, más resistentes al calor y más fuertes que sus contrapartes metálicas, y capaces de ser trabajados con una precisión increíble. La potencia motriz podía acoplarse eficazmente a estas unidades mecanizadas, proporcionando al portador un control preciso sobre la asistencia mecánica. Muchos caudillos en Terra usaban versiones de la llamada armadura de poder, pero ninguno tenía acceso a algo como esto. Cuando Baldor miraba su armadura ahora, veía cómo cada componente encajaba perfectamente con su cuerpo, cómo cada parte se ensamblaba con precisión con las demás. Cada enlace de tendón, cada paquete de fibras, cada interfaz sináptica, eran obras de arte, diseñadas exclusivamente para él, imposibles de usar por otra persona. Una vez puesta, la división entre la armadura y su portador era más semántica que práctica. Para todos los fines, se convertían en una unidad, una amalgama perfecta de músculo genéticamente diseñado y nanotecnología creada en laboratorio. Al principio, incluso él no había comprendido del todo la necesidad de las decoraciones ornamentales que cubrían estos vínculos simbióticos. Habría ido gustoso a la guerra con la más austera de las armaduras, siempre que le permitiera cumplir sus objetivos con fluidez. Las decoraciones astrológicas, los símbolos ocultos, la finura marcial inspirada en arquetipos culturales de la antigua Tierra, todo eso provenía del mandato del emperador. No basta con conquistar como otros han conquistado, le había dicho Malcador al inicio, justo después de que las agonías de la ascensión comenzaran a desvanecerse. Sois los herederos de nuestros sueños. Eres el portador de la nueva era y el guardián de la antigua. Eres el destructor, pero también el preservador. Con el tiempo, la lección fue aprendida. Un custodio se convertía en algo más que un guerrero. Era un símbolo viviente, un marcador del mandato del emperador en la tierra. La mera visión de la auramita ornamentada era suficiente para sofocar rebeliones o hacer que ejércitos enemigos huyeran en pánico. Pronto, los únicos que se atrevían a enfrentarse a los custodios en batalla eran aquellos tan enloquecidos por los E-Combat Teams que apenas sabían que los estaba matando. Cada guerrero de la orden se obsesionó con su armadura. Durante décadas, estudiaron cada rincón y curva, memorizando la forma y el contorno de cada pieza. Las joyas eran colocadas con reverencia, manteniendo una relación esotérica entre sí. Los nombres se grababan en el arco interior de las placas del pecho, formando líneas largas como cuerdas que protegían el corazón latente en su interior. La decoración ya no parecía superflua, se volvió intrínseca. Eran forma y función, estética y mecánica, mente y alma. Ponerse la armadura se ritualizó. Las piezas se movían en un orden específico, se fijaban con los mismos procedimientos y se aseguraban con el mismo cuidado y gestos. Ahora, mientras la tormenta largamente anunciada azotaba el exterior del palacio, Baldor sintió los clics y destellos familiares de sus interfaces nerviosas deslizándose en posición. Sintió el destello del alma de su armadura encenderse contra la suya, expandiendo su conciencia hacia un mundo sombrío de percepción avanzada y predicción de movimientos. La potencia inundó sus venas, aumentando la fuerza ya prodigiosa que se acumulaba en ellas. Era alquimia, este proceso, ni pura ingeniería ni pura biomancia,
sino una mezcla inquietante de ambas fuentes. Si hubiera sido capaz de sentir arrogancia, quizás habría disfrutado de los resultados. Pero no había tenido un solo pensamiento arrogante desde el amanecer de su nuevo estado de vida. Nunca había experimentado placer por su habilidad ni por su equipo. Solo una especie de satisfacción contundente cuando eliminaba un obstáculo, cumplía una orden o neutralizaba una amenaza. Y sin embargo, había medias memorias, difusas como velas apagadas del tiempo anterior. Casi recordaba lo que era soñar sus propios sueños o sentir los intensos picos de celos, ira o avaricia. Esas emociones se habían convertido en conceptos intelectuales, pero no por ello resultaban incomprensibles. En raros momentos de introspección, se encontraba preguntándose cuánto había perdido para obtener los poderes que ahora poseía, y si aquel intercambio era algo que él mismo habría aceptado de haber tenido elección. Esos pensamientos no duraban mucho. Cada fibra de su ser se oponía a ellos. En cuestión de momentos, las obsesiones volvían a inundarlo y se dedicaba a tender su impecable armadura, a perfeccionar el manejo de sus magníficas armas y a mantener la condición de su ya sobresaliente cuerpo. Mientras lo hacía, las viejas palabras circulaban por su mente una y otra vez, como un mantra de una de las religiones que él mismo había ayudado a erradicar. Eres el portador de la nueva era. Eres el guardián de la antigua. Eres el destructor. Eres el preservador. El último componente de su armadura se encajó en su lugar, taladrado con precisión y sometido a una prueba de calibración. El siervo final se retiró con una reverencia respetuosa. Baldor, ahora completamente envuelto en su atuendo de batalla, flexionó los brazos, comprobando la respuesta de la segunda piel de auramita. El aire a su alrededor vibraba con peligro, la expresión más potente de la idea, ahora recorriendo sus enlaces neuronales, de que todo esto lo hacía invencible. Era una mentira, una falsedad maligna, pero una que siempre rondaba en los márgenes cada vez que su armadura de batalla estaba completa. Existe ciertamente algo como un exceso de poder, había dicho una vez al emperador. Una concentración desmedida en un solo alma conlleva riesgos. Aún no sabes a qué te enfrentarás, le respondió su maestro. Ten paciencia. No siempre serán bárbaros y brujas insignificantes los que mueran bajo tu espada. Los siervos salieron en silencio, deslizándose hacia las sombras. La gran lanza apolínea, que una vez fue llevada a la guerra por el mismo emperador y que ahora solo portaba su campeón, flotaba en un miasma de suspensión salpicado de plata, lista para ser empuñada. Una vez que el guantelete de Baldor cerrara su agarre sobre ella, no habría marcha atrás. Todavía podía experimentar un pequeño resquicio de arrepentimiento, algo que por alguna razón nunca había sido eliminado de su vida emocional. «Capitán General», dijo la voz de Samonas en su auricular. «Procede», respondió Baldor. «Solicitaste evidencia. Está disponible para revisión en la red cuando lo desees. Resume. Sus fuerzas han sido abastecidas y están tomando posiciones. Estarán listas para atacar dentro de la hora. Entendido. Y creo saber que estás a punto de preguntarme. Detuve a una operativa trabajando en el programa de secuenciación central. Sabe muy poco, pero fue suficiente. Su testimonio está grabado, por si deseas revisarlo. Confío plenamente en tu juicio. Sin embargo, dime su nombre. Liora Harrad, técnico clase terciaria. Baldor inclinó ligeramente el mentón, detectando una minúscula imperfección en la respuesta de su yelmo. Para cualquier otra persona, habría sido imperceptible. No afectaría de manera medible su rendimiento, pero requeriría ajustes una vez que todo esto terminara. Un nombre albio, dijo pensativo. Con herencia. Se movió de nuevo. Entonces tienes plena autorización. Actúa ahora. Asegúrate de que esto se haga con rapidez. Hubo una pausa en el enlace. Somos pocos aquí. ¿Nos acompañarás, capitán general? No. Baldor extendió la mano hacia el campo de suspensión y aferró la lanza.
Esta noche nos asedian múltiples tormentas. Tendrás que extinguir esta tú mismo. Baldor comenzó a moverse, y las puertas de la cámara se abrieron con un siseo. El aire frío rozó la delicada auramita de su armadura, aunque pronto sería mucho más frío antes de que todo terminara. «Por su voluntad, entonces», dijo Samonas, preparándose para actuar. «Por su voluntad», replicó Baldor, cerrando el enlace y preguntándose brevemente de forma abstracta en qué momento había existido algo más que eso para él. El Magister Novaxilaed atravesó las puertas del Nexus de control interior, ajustándose su almidonado tabardo crema al caminar. Las luces eran demasiado brillantes allí abajo, y los haces de los proyectores se reflejaban incómodamente en las paredes de plástico blanco del corredor. Todos odiaban estos interiores sobreiluminados, pero eso no importaba, pues este era el dominio de Astarte, y la única opinión que tenía peso allí era la suya. El Nexus era una construcción peculiar, una burbuja elíptica de acero y vidrio incrustada en esta media ciudad ortogonal de roca y mampostería. Sus paredes eran curvas, sus interiores brillantes. Cada superficie estaba impecable, un efecto mantenido por pequeños ejércitos de sirvientes que recorrían sus entrañas cada hora. Siempre había silencio allí, aunque el zumbido bajo de las máquinas nunca desaparecía del todo, y el aire olía ligeramente a almendras. Apenas podía escuchar la tormenta golpeando las paredes exteriores. Las estrechas ventanas del corredor ya estaban empañadas por el impacto de la nieve arremolinada, y un tamborileo constante resonaba contra los techos arqueados. La mera idea de ese caos hacía estremecer a Ilaed. Era originario de climas tropicales, nativo de las caóticas hiperurbs de High Brasil, y aquel lugar solitario, situado en la cúspide de la biosfera habitable, siempre lo había repelido. Aún así, uno iba a donde su pasión lo llevaba, y tras una larga y sigilosa carrera en ingeniería genética durante los tiempos oscuros, Ilaed había terminado allí, uno de los muchos científicos absorbidos por la voraz máquina de guerra del emperador, llevado en naves junto con otros a los laboratorios y estaciones de investigación de la imponente ciudadela de Unity. Le habían dicho que algún día el clima allí no sería tan desagradable. Eso, por supuesto, implicaba que el emperador era capaz de alterar la atmósfera misma. Después de lo que había presenciado desde su llegada hacía 20 años, Ilaed ya no lo dudaba. Llegó al Sancta Sanctorum de Astarte. Sintió el calor de un escaneo dérmico y un hormigueo en su interior, mientras el lavado cromosómico surtía efecto. Un panel brillante a la derecha de las puertas se iluminó en verde, y las puertas se abrieron. El interior reflejaba la personalidad austera de su dueña. La cámara era circular, de más de 20 metros de diámetro. La luz jugaba por todas partes. Reflectores, refractores, tubos de cristal y canales de agua finamente diseñados. El suelo era blanco, al igual que el techo, y un anillo de sofás de cuero sintético gris mate rodeaba un espacio abierto. Las únicas ventanas al exterior formaban una banda estrecha que dividía los dos hemisferios de techo y suelo, aunque todas estaban oscurecidas por la furia de la tormenta. Este lugar estaba en lo alto, y el huracán exterior se volvía cada vez más violento. Astarte estaba sola, como había dicho que estaría. Cuando las puertas se cerraron tras él, Ilaed se dio cuenta de que tampoco había sirvientes presentes, lo cual era inusual. Ella normalmente se rodeaba de sus creaciones, todas ellas sutilmente mejoradas o alteradas de alguna manera. «Reportándome como se ordenó, señora», dijo Ilaed. Astarte no se giró para mirarlo de inmediato, dejándolo contemplar su espalda durante un tiempo incómodamente prolongado. Su túnica, que le llegaba al suelo, era tan blanca y translúcida como todo lo demás allí. Bajo ciertos ángulos, el material resultaba deslumbrante, generando un tenue halo a su alrededor, como los ángeles de los antiguos mitos terranos. Era tan delgada, tan esbelta como la misma torre, una mera sombra de sustancia en un mar de luz difusa. Eso hacía aún más impactante que, al girarse por fin hacia él, volviera a ver la carne gris de su cabeza sin cabello, su rostro hundido sobre prominentes huesos, arrugado por la desecación.
Amar a Astarte era la mayor genista mortal que jamás había existido, salvo por aquel que la había patrocinado, y podría haberse dado fácilmente una nueva piel, pero había elegido no hacerlo. Más que eso, parecía haber fomentado la decadencia, como si quisiera hacer una declaración, aunque Ilaed nunca había entendido cuál podía ser. ¿Te siguieron?, preguntó ella. La pregunta le pareció insultante. Las rutas internas de tránsito desde el Dungeon hasta el Nexus eran de las más seguras del planeta, y él no era un aficionado. «Absolutamente no», respondió. Astarte asintió y caminó con pasos ligeros hacia una pequeña columna redonda. Sobre su superficie, suspendido en un campo gravitacional, flotaba un vial de cristal que giraba lentamente, del tamaño de una mano. Ella lo observó con melancolía, ignorando a Ilaed. El vial brillaba en la red de luz, mostrando burbujas en la solución lechosa de su interior. Incluso ahora, después de todo este tiempo, me encuentro cautivada por el potencial que guardamos en estas pequeñas cosas, dijo con una voz suave, tan seca como la piel descamada de su cuero cabelludo. Ilaed se preparó. Cuando ella estaba en esos estados de ánimo, conversar era una tarea ardua. «Ciertamente», respondió. Los ojos de Astarte se entrecerraron, siguiendo el lento arco que describía el vial mientras giraba. Cientos de miles de ellos, cada uno único, cada uno cultivado con extremo cuidado. Y sin embargo, podríamos extender la mano. Yo misma podría hacerlo aquí, y simplemente romperlo. ¿Cuánto duraría entonces? ¿Unos pocos segundos? Pero si lo dejamos madurar, entonces estaríamos contemplando la eternidad, creo. Ilaed esperó a que su reflexión se extinguiera. Constantin habría dejado que todos se consumieran en el fuego si yo no hubiera estado allí. Me pregunto si habría sido feliz de hacerlo. Si hubiera sabido entonces lo que sabe ahora, quizá habría encendido la mecha él mismo. Pero se le dio una orden, y por supuesto Constantin no puede desobedecer una orden. Ninguno de los suyos puede. Esa es la debilidad en el corazón de este imperio. Nadie está desobedeciendo nada. Debe haber disciplina, aventuró Ilaed con cuidado. Astarte lo miró. Una media sonrisa irónica cruzó sus labios marchitos. ¿De verdad? Para darnos el espacio para hacer lo que hacemos. Pero luego se convierte en un fin, además de un medio. Extendió un dedo enguantado y lo colocó dentro del suspensor, casi tocando el vial. Debería darnos miedo, creo. Todo esto debería aterrarnos. El campo translúcido se flexionó y refractó alrededor del guante. El gran equilibrio, poder y control. Un arma, su usuario. Lo primero no debe ser mayor que lo segundo. Estoy segura de que estás de acuerdo, Novax. Si Ilaed lo había entendido, probablemente habría estado de acuerdo. Como era, tenía muy poca idea de qué estaba hablando. Era mejor retroceder hacia respuestas genéricas. El programa avanza según lo previsto. Me han dicho que los resultados de los terrenos de prueba son prometedores. ¿Qué deseabas cuando comenzaste esto?, lo interrumpió ella, retirando el dedo y volviéndose hacia él al fin. La genecrafía, quiero decir. ¿Qué querías que fuera tu legado? ¿Te fascinaba la ciencia de ello? ¿O era la fortuna que podías reunir? Ilaed vaciló. Descubrí que tenía aptitud para ello. Y, en ese entonces, tenía que ser secreto y al servicio de las guerras. Así que... Esto sigue estando al servicio de las guerras, Magister, dijo Astarte sombríamente. Las cosas son más sistemáticas, eso es cierto. Hemos logrado más de lo que jamás habría imaginado posible. Están listos. Son tan perfectos como probablemente podamos hacerlos. La producción en masa seguirá cuando descubran cómo lograrlo, y después nadie lo recordará. Pero fuimos nosotros quienes hicimos que todo sucediera. Fue el genio del emperador. Muy cierto, pero no solo es suyo. Muchas mentes han estado involucradas desde el principio. Ha habido disputas,
Ha habido divergencias y ha habido traición. ¿Traición? ¿De qué querías hablar conmigo, Magister? Y Laed parpadeó. Siempre era tan difícil seguir lo que ella quería. Astarte era brillante, su discurso tan rápido como una navaja, pero su mente era como un tubo de aceleración, rebotando y zumbando con partículas que iban en todas direcciones. Uno de mis empleados está desaparecido. Astarte sonrió. ¡Qué desafortunado! ¿Cuántos tienes? 1340. Y mantienes un control cercano sobre todos ellos. Lo intento. Ella es una técnica. Liora Harrad. Clase Tertius. Astarte se alejó del suspensor hacia un gabinete de plástico blanco. Sí. ¿Sabes algo de ella? Astarte presionó una cuenta en la parte superior del gabinete y una bandeja sellada salió sin hacer ruido. Es una trabajadora excelente y tiene una mente excelente. Mejor, debería decir que la de su maestro. Y Laed se tensó, pero se mantuvo firme. Solicitó una ausencia por enfermedad menor. Fatiga, dijo. Le concedí un tiempo para recuperarse, pero no regresó a su puesto. Astarte hurgó en la bandeja con indiferencia, buscando algo en su interior. Y así, supongo, iniciaste averiguaciones. Así es, descubrí que llevaba tiempo comportándose de forma inusual. Varias visitas rastreadas a depósitos de suministros donde no tenía razones para estar. También me informaron que fue vista dirigiéndose a una instalación segura de recepción justo antes de desaparecer. Después de eso, nada. Incluso he empezado a sospechar que mi investigación está siendo obstaculizada desde arriba. Astarte rió. El sonido, sorprendentemente juvenil, contrastaba con su boca marchita. «Oh, vaya», dijo, recuperando lo que buscaba y girándose hacia él. Era un arma de pulso, tan elegante y blanca como todo lo demás en ese lugar, diseñada sin duda especialmente para ella. Parecía mortalmente eficaz. «Ah, yo... ¿puedo?» «Te dije que había traición en este palacio. Ya llegaste a la misma conclusión. Has llegado a creer que Liora Harrad puede estar implicada en ello. Por eso viniste a verme, para asegurarte de que estoy al tanto y puedo actuar». Y Laed comenzó a preocuparse. Algo en su voz, siempre inquietante, se había vuelto positivamente escalofriante. «Sí, pero yo... Liora Harrad es una mujer inteligente. Entiende más de lo que ha estado ocurriendo aquí de lo que tú jamás entenderás. No, aún no sé qué ha sucedido con ella, pero sí, es una traidora. Sospecho que alguien más se ha dado cuenta de esto también y ha decidido intervenir. Y eso requiere una respuesta de mi parte, porque, como ves, ella actuaba bajo mis órdenes, y si insistimos en usar esta tediosa terminología, entonces eso me convierte en una traidora también. Y Laed estaba a punto de hablar de nuevo, de intentar comprender algo de todo aquello, cuando Astarte disparó. No era una buena tiradora, y el pulso láser atravesó su hombro, lanzándolo hacia atrás contra los relucientes paneles del suelo. La ola de dolor casi lo hizo perder el conocimiento, y se encogió en una bola apretada, con la mandíbula bloqueada por la agonía. Astarte se acercó a él con calma, aún sosteniendo el arma frente a ella. «Harrad puede ser la primera baja, pero eso importa poco», dijo. «Aunque ella es, o posiblemente fue, una heroína». Y Laed intentó hablar, pero le costaba hacer que sus músculos respondieran. Vio a Astarte inclinarse sobre él, pálida y resplandeciente, su túnica brillando como satén. Logró mover su mano izquierda e intentó, patéticamente, bloquear el siguiente disparo. Pero Astarte estaba más cerca ahora, y ni siquiera ella podría fallar. El pulso atravesó directamente su corazón, matándolo al instante. Astarte observó su cuerpo por un momento más. Una mancha negro-roja de sangre comenzó a extenderse lentamente bajo él, expandiéndose sobre el impecable plástico. Luego se dio la vuelta y caminó sin rumbo fijo hacia el gabinete. Solo quedaban 2 órdenes por dar. La primera era para el equipo de servitores que esperaba afuera,
limpiarían el desastre en unos pocos momentos. La segunda era para su capitán de armas, Yelis Bordamo, de los Castellan Exemplars. «Está hecho», voceó a Bordamo guardando el arma. «Ningún engaño puede ser efectivo a partir de ahora. Moviliza a tus tropas y avanza sobre el Senatorum. Atacamos esta noche